Sergio Lugo, soy promotor cultural y me encuentro aquí con mi amigo Humberto Aldana, aquí en Cancún. Él es candidato a diputado federal por Morena, ahorita nos vas a decir en qué distrito. Y pues con Humberto nos conocemos hace un par de años, cuando él era el dirigente de Morena, que ahorita me vas a decir la palabra correcta, y él se preocupó mucho por la formación política, también por el fomento a la lectura, y también pues compaginamos mucho porque somos rockeros y tenemos casi los mismos gustos en las bandas musicales. Pero por favor, Humberto, preséntate y que nos digas también cuáles fueron tus logros, bueno, desde que fuiste regidor de Morena, por favor. Sí, pues Humberto Aldana, a sus órdenes, y gracias por la entrevista, por el espacio, Sergio. Y bueno, pues nosotros somos fundadores del movimiento que dio origen a Morena, que fue el gobierno legítimo de México, después de que nos roban las elecciones en el año 2006, y habiendo ya apoyado en su levantamiento a la sociedad en favor de Andrés Manuel López Obrador cuando lo desaforan del gobierno del Distrito Federal, entonces Distrito Federal. Ya nos tocó ocupar el cargo de consejero estatal, el primer consejo estatal de Morena en Quintana Roo, y de ahí se deriva la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el primero. Después eso se traslada a la Asamblea Constitutiva del partido en el año 2013, que se lleva a cabo, si no me equivoco, el 20 de noviembre. Y después fue el 13 de noviembre, creo. Bueno, en fin, fue en noviembre del 2013. Y después eso se convirtió en el partido, ya que en el 2014 el INE, creo que ya era INE, oficializa al partido Morena como partido nacional. Entonces esa es una transición que tuvimos, pero no pudimos tener un cargo público porque las primeras elecciones fueron pues como de avance y de crecimiento del partido, sino hasta el 2018, que me tocó encabezar la 8ª regiduría con la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios. Pero en la inquietud pues de ofrecerle a la gente un poquito de cultura, inclusive tomando los eventos, las fechas que normalmente la gente utiliza para festejar. Hicimos algunos eventos importantes. Primero, el primer evento que hicimos fue distinto, fue cultural. Ayudamos a organizar con una asociación que se llama la AJUPEME, Asociación de Juego de Pelota Mesoamericana, AC, el tercer torneo nacional de juego de pelota. Lo llevamos a cabo en el Parque Las Palapas y la final en el espacio de la explanada de la Reforma enfrente del ayuntamiento. Esto fue en el año 2019. Conozca un poco más, no nada más de lo que está pasando como fecha o como efeméride, sino como un tema de origen, de darle a conocer a la gente el origen de las festividades, y también de incorporar al comercio, a la gente, que tengan un día los comerciantes de tamales, en este caso de roscas, de reyes, pues de buena venta, ¿no? Que tengan oportunidad de llevar una buena cantidad de dinero a su casa ese día, ¿no? Pero bueno, eso nos impidió seguir con los eventos en la pandemia. Después retomamos actividades que ya no pudieron llevarse a cabo durante el 50 aniversario de Cancún, pero no fueron posible hacerlas todas, y tiempo después pues nos viene el año 2021, que es el año de la elección o el año de la reelección de quien en ese momento buscaba ser nuevamente la presidenta municipal de Cancún, que es la ahora gobernadora Mara Lezama, y a nosotros nos encomiendan primero ser su vocera. Nos piden que la ayudemos con la vocería política como fundadores del movimiento. Agradecemos esa confianza y bueno, pues empezamos a caminar con ella para dar nuestra postura con respecto a los ataques que se reciben normalmente en una campaña política por parte de los adversarios. Y de repente, pues por necesidades formales del partido y a falta de una dirigencia formal y legítima
porque no se pudieron llevar a cabo nuestras asambleas en el año 2015, que tendrían que ir acompañando, ni en el 18, que tendrían que ir acompañando a los candidatos en los órganos organizadores de elecciones, en el IECRO en este caso. Pues el partido me da la oportunidad de ser delegado en funciones de presidente desde el 2021 y hasta el 2022. En esas elecciones del 2021 pues nos dimos a la tarea de acompañar a los candidatos y candidatas a las presidencias municipales, y ese año también fue de elecciones intermedias a nivel nacional. Entonces caminamos con la compañera senadora Anaí González, con los candidatos a diputados federales. En ese tiempo por ahí andaba el compañero Juan Carrillo por la coalición, la compañera Mildred Ávila, no es cierto, ese era Alberto Batún. Alberto Batún en el Distrito 3 Federal. En fin, recorrer el estado para convocar a los morenos, ¿no?, a sumarse a la unidad en torno a los candidatos y candidatas que en ese momento competían, y logramos ganar 8 de los 11 municipios y las 4 diputaciones federales de la coalición. Se avanzó muy bien. En 2022 nos toca, entre 2021 y 2022, organizar la estructura orgánica del partido, de la mano del secretario de organización, para fortalecer pues al partido en su estructura formal, en su estructura orgánica, y convocamos a la formación de comités en todo el estado. Recorrimos, creo que fui el primer delegado o presidente del partido que pudo recorrer pues prácticamente todos los rincones del estado, ¿no? Conocimos lugares muy bellos que no conocíamos, ¿no? La gente conoció a un dirigente de Morena que nunca había transitado como tal, ¿no? Siempre había pues el envío de personas. Por ahí a Anaí González, que fue presidenta, fue también delegada en funciones de presidente del partido, le tocó recorrer un poco, pero después le asignaron una candidatura y ya no tuvo chance de recorrer lo demás del estado. Pero bueno, yo tuve esa oportunidad, conocí gente muy linda en todos los rincones del estado, conocí lugares que no conocía en el estado, muy hermosos. Veo que Quintana Roo es mucho más allá que simples playas, ¿no? De todos cenotes, hay ríos, hay sitios arqueológicos, selva, en fin, lugares muy hermosos y gente muy linda, la gente de todo el estado de Quintana Roo, ¿no? Y bueno, llegamos a las elecciones del 2022. Ay, perdón un momento. Ahí tú le diste mucho énfasis al Instituto de Formación Política, sí. José Rico y los demás compañeros. Sí, perdón, omití el hecho de que en el recorrido, en los recorridos por el estado, convocábamos a la formación de comités de base del partido, y nos acompañaban mis compañeros que también son fundadores de Morena, del Instituto Nacional de Formación Política. Está Germán García, está José Rico, Yoli Domínguez, Jorge Jufresa, nos acompañó Laura, se me olvida su nombre, ahorita me acuerdo, ¿no? Pero le mando un saludo. Nos acompañó Elba Pedrosa, nos acompañó también Isabel Mejía, en fin, todos los compañeros del instituto nos acompañaban en diferentes, no siempre todos al mismo tiempo, sino asignaban ellos quién iba a ir a dónde, y nos íbamos a pedirle a los comités, una vez tomada la protesta, pues que le dieran seguimiento a su formación. Ellos contactaron algún número determinado de comités, los invitaban a las sesiones normalmente en línea para facilitarle el acceso a la formación política, en algunas ocasiones de manera presencial, en algunas ocasiones, si no me equivoco, incluso dentro del edificio del partido. Pero sí, nosotros hacíamos comités no nada más por hacer un grupo de gente que le significaba un grupo de activistas al partido, ¿no? o de personas que en un momento iban a ser activistas para el partido, sino que fueran formados por el Instituto de Formación Política, que pues nuestro líder, el hoy presidente de la República, que ya se nos va, Andrés Manuel López Obrador, pues pensó como una de las herramientas más importantes para que la Cuarta Transformación no solo se consolide como una fuerza política, sino como un tema de despertar de conciencias y de formación de una sociedad distinta, porque en el Instituto de Formación Política se ven temas de toda índole, ¿no? De economía social, de buen gobierno, etcétera.
académica que tiene el instituto es muy, muy amplia en todos los sentidos, los aspectos, y no solo para quien va a ser funcionario público, sino también para la ciudadanía. Finalmente nos toca encabezar la campaña del 2022, tanto para la gubernatura del Estado como para el Congreso local, en donde nos dan la oportunidad de ser candidatos por la vía de la representación proporcional. Nos toca encabezar, bueno, ganamos la gubernatura y nos toca encabezar el grupo legislativo mayoritario en el Congreso del Estado. Con Morena. Y a mí me toca ya la parte final en el segundo año, porque el primer año nada más fuimos el grupo legislativo acompañando el primer año al Partido Verde que tuvo la Junta de Gobierno a su cargo, y en el segundo año nosotros encabezamos la Junta de Gobierno y tu servidor como presidente de la Junta. Entonces, allá en el Congreso pues tuvimos también otra oportunidad de organizar eventos culturales, ¿no? Eso que me estabas mencionando con Fritz Loeffner y otros compañeros. Sí, contactamos a la gente de Educal, contactamos a Paco Taibo, del Fondo de Cultura Económica. Él a su vez nos presenta con Fritz Loeffner, que le mandamos aquí un saludo y un abrazo si nos llega a ver. Y esperamos seguir trabajando porque ya vimos que van a repetir de la mano de Claudia Sheinbaum, que va a ganar la presidencia de la República, y nosotros vamos con todo con ella, y seguir organizando este tipo de eventos. ¿Qué hacíamos nosotros, no? Por ejemplo, nosotros tenemos todavía mucha cultura viva del origen del Estado, como es nuestros autores, poetas, escritores, pintores, etcétera, etcétera, nacidos en Quintana Roo, con el Estado también. Algunos de ellos ya se han ido también, como Helio Carmichael, ¿no? Carmichael, que fue el que pintó el mural del Congreso, que tiene una obra muy vasta de diferentes estilos, pero siempre en torno a la vida de Quintana Roo, y el maestro a quien nos pegamos, a quien abrazamos y nos acompañó también para temas de difusión cultural y de armado de clubes de lectura, es al maestro Ramón Iván Suárez Camal, que le mando un abrazo, de la mano de la editorial que le da un premio que él gana a nivel, era un concurso nacional en donde también se inscribieron autores de varias partes del mundo. Este editorial, cuando le da su premio en la Ciudad de México, nosotros le damos un acompañamiento por parte del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso. Pudimos tener una representación en el Palacio de Bellas Artes donde le entregan su premio, y contactamos al editor para ver si nos podía acompañar aquí a la presentación del libro junto con el maestro Ramón Iván, y pues se llevó a cabo una presentación de este libro en compañía de un tendido de libros de Educal, a un costado del Congreso, del edificio del Congreso. Muy bonita presentación, y la replicamos aquí en la ciudad de Cancún, en el Parque. Y bueno, nos acompañan aquí a la presentación del libro con otro tendido por parte de la librería Educal. Y esos son pues algunos de los eventos que hemos organizado, también algunas pláticas, conversatorios, talleres y demás relativos a temas. Y llevaste a Taibo, perdón, a Chetumal. Sí, también nos trajimos a Taibo, a Chetumal y a Carrillo Puerto, porque logramos platicar con él, y él pues hacía mucho que no venía a Quintana Roo, y menos transitaba por las carreteras de Quintana Roo, que eso fue muy bueno. También trajimos al Fisgón. También. Trajimos al Fisgón, el Fisgón estuvo con nosotros, nos acompañó desde Chetumal en carretera hasta Tulum, pasamos por Tulum y luego llegamos a Cancún, porque aquí es donde tuvimos su presencia y su participación. Entonces, bueno, para nosotros es importante que se sepa que la cultura es un ancla con nuestras tradiciones, con nuestras raíces, con nuestros orígenes, pero también con nuestra formación personal. Es un ancla importante para que podamos desarrollar no solo aquello que nos logra, que nos gusta hacer en la vida, en mi caso por la política, ¿no? Sino aquello que también nos interesa conocer para saber quiénes somos. No podemos realmente entendernos a nosotros mismos si no entendemos en qué contexto nacimos, nos desarrollamos, nuestros padres, nuestros abuelos, y todo eso tiene que ver con un bagaje cultural que nosotros necesitamos conocer
de nuestro tan bonito México y en particular de nuestro tan hermoso y enriquecido culturalmente Quintana Roo, porque todos venimos de todos lados, ¿no? Hay nuestra cultura maya originaria, pero también habemos pues toda esta gama de personas que hemos llegado aquí y que hemos sido agraciados con la oportunidad de desarrollar una vida por este estado tan noble en el que habitamos. Y de todo eso que has vivido, que has tenido esas experiencias increíbles que mencionas, ¿cuáles serían tus propuestas como candidato a diputado federal? Bueno, en cuestión de actividades culturales, definitivamente continuar, no quitar el dedo del renglón de la conformación de clubes de lectura. Por ahí tenemos una propuesta de unos compañeros de hacer un corredor literario de venta de libros. Vamos a ver los espacios. También creemos en que las escuelas deban de tener sus propios clubes de lectura, porque yo sí veo una diferencia en la experiencia en cuanto a el aprovechamiento y la discusión de los temas que te encuentras en los libros en comparación o comparando comparativamente con los libros que tú tienes físicamente, que puedes oler, sentir, exacto, guardar, retomar, y lo que ves en un gadget. No es el mismo contacto, no hay la misma sensación, porque es lo mismo leer un libro que ver un mensaje de texto en un gadget o que ver un video. En tanto que cuando tú tomas un libro, por ejemplo de Armando Bartra, de Supreme Felipe, que se los recomiendo, es un muy buen libro, el pasar por las páginas, el sentir el libro, el saber que físicamente te está acompañando la palabra y que la haces tuya porque tu imaginación se involucra y recuerda el formato de la página que leíste, el párrafo que leíste y lo que te evoca y la creación de los personajes que hace tu propia mente a partir de ti, porque pues recordemos que la lectura es la creación de los personajes a partir de ti mismo. Tú te imaginas los personajes no como los escribió el que los escribió, ni como eran, sino como tú los percibes. A lo mejor se parecen incluso a gente que tú conoces, ¿no? Exacto. Con las voces, el que tú leas a un personaje también le da un tono de voz el que tú quieras, que a lo mejor no era el tono de voz que tenía en la vida real, pero sí cuando lo sientes en tus manos, cuando lo llevas de un lado para otro, cuando dejas a un lado el gadget donde lo estás leyendo, porque a lo mejor ahí también hay otras herramientas que te van a distraer, te van a sacar y ya no te van a hacer sentir el árbol que le dio vida al libro, ¿no? Al papel que alberga las letras, pues no es lo mismo. Ese es a lo mejor un concepto medio arcaico que yo tengo, pero es lo que yo siento. Estoy de acuerdo. Las nuevas generaciones creo que no deben de perder esta capacidad de sentir el libro, y creo que los chavos de ahora, porque vemos, ¿no? Los chavos en los clubes de lectura, mira, aquí está uno de Elvia Carrillo Puerto, que me estabas diciendo que ojalá que podamos invitar aquí al autor. Sí. Los chavos de ahora se interesan por la lectura también de los libros, entonces parte de lo que nosotros vamos a comprometernos a hacer, no necesariamente en cuanto a legislar, sino en cuanto a llevar a cabo como labor social, pues es la conformación de clubes de lectura, la organización de ferias de libros, que ya lo hicimos de la mano de personas que están siempre interesadas en la difusión cultural en Quintana Roo, en todos los espacios de Quintana Roo. Esto no es privativo de una ciudad o de un distrito electoral, es privativo, no es privativo más que del interés que la gente tiene por seguirse cultivando y de los autores por dar a conocer su trabajo. Entonces estaremos ciertamente en contacto con la gente que ya conocemos, más la gente que tú conoces, por ejemplo, para poder seguir organizando este tipo de actividades, ¿no? Que nos mantienen vivos, que nos mantienen en contacto con quienes somos, ¿no? Y finalmente también con cultura, y hablando ahora de música, pues ahí también compaginamos porque somos rockeros, nos gustan los Beatles, pero tú eres quizá el fan número uno de los Beatles que he conocido aquí en México. Platícame, ¿de dónde te nació el gusto por los Beatles? ¿Cuál es tu disco favorito de los Beatles y tu canción favorita y por qué? Mira, el gusto por los Beatles me viene de mis primos, mis tíos y demás que tenían discos de los Beatles y que yo de repente los escuchaba en su casa, más aparte en las estaciones de radio
Pues yo soy de 1965, ¿no? Yo ya estoy en las fuerzas básicas de la Selección Nacional del INAPAM, compañero. Entonces, en ese tiempo todavía sonaban. Yo me acuerdo de una canción que me marca, porque me acuerdo el momento en que la escuché, que era estábamos jugando en su recámara, mi primo José y yo brincando ahí en la cama. Él tenía 5 años, ese día cumplía 5 años, yo tenía 4. Y entonces estábamos en una estación de radio que en la Ciudad de México se llamaba La Pantera. Sí. Y ahí suena Let It Be. Y esa canción pues me impactó. Fue la primera como de la que me acuerdo, porque luego oí Hey Jude y también me gustó mucho. Pero Let It Be fue la primera canción que yo identifico que se me queda así como muy grabada, junto con el momento en el que llega su hermana de la calle, mi prima Blanca, que por ahí anda en Tepoztlán, y que le mando un beso y un abrazo si algún día escucha o ve este video. Y entonces él dice, mi hermana, brinca de la cama, se va y corre la puerta, y entonces mi prima lo levanta y le dice, Pepito, porque así le decía a mi primo, que paz descanse, a mi primo le saludo donde quiera que esté, le da un abrazo y le dice, mira, te doy un regalo. Entonces ese momento me graba Let It Be, porque recordemos que pues la música es el soundtrack de nuestras vidas, a final de cuentas, ¿no? Sí. Y a partir de ahí me gustó también el idioma inglés. Entonces cuando yo por un año, no sé por qué, porque todavía no lo entiendo, estuve en una preprimaria de paga. Creo que me la pagó mi tía, la mamá de Pepe, mi tía Rebeca, que también donde andes, tía, en el universo, ahí te mando un beso y un abrazo, ¿no? Y entonces me ayuda con ese primer año, y ahí conozco el idioma inglés, porque daban clases de inglés en la preprimaria. Y me enamoro del idioma, me gustó mucho el idioma. Además yo tengo la facultad de ser imitador de voces y se me facilita el aprendizaje de las lenguas, del idioma. Entonces, cuando empiezo ya, mi primer año de clases, pues mi primer año de primaria fue en una escuela privada, pública, no tenía ya el inglés a la mano, y entonces oía las canciones y buscaba dónde se podían ver las letras de las canciones. No tenía idea, no había. Ya avanzado el tiempo, cuando estaba por ahí en la secundaria, y después de que yo ya conocía a los Beatles, porque había una hora de los Beatles en una estación de radio allá en México. ¿Universal Estéreo? Y no, Radio Éxitos, Radio en AM. ¿Con Adolfo Fernández Cepeda cuando estaba Radio Éxitos? No, con otros cuates. Estaba por ahí Rodolfo Contreras se apellidaba, Alberto Contreras creo que se apellidaba, un conductor de radio muy famoso de ese tiempo, y otros más que transitaron ahí por Radio Éxitos. Tenían una hora de los Beatles y yo no me la perdía, entonces me gustaba mucho toda su música ¿cómo se llamaba? She Loves You, y las primeras canciones de los Beatles. Como que de chavito te gustan más esas rítmicas. Conforme vas creciendo te empiezan a gustar otro tipo de canciones ya con un poquito más de mensaje, y ya cuando eres más grande de edad te empieza a gustar lo ya más evolucionado, lo más a lo mejor trabajado, con otro tipo de mensajes, ya el mensaje social, etcétera, etcétera. O sea, a mí me gustó como cuando empecé a aprender la biografía de los Beatles como grupo y también como personas, entendí varias cosas, ¿no? Primero, que eran el grupo que tenía que venir a dictar la vanguardia del cambio en cómo hacer la música, que tenían ellos la voz de los chavos, de ruptura con la generación anterior, o con la generación sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Tercero, que ellos son todos esos grupos de la ola inglesa y los que se formaron también en Estados Unidos, pero sobre todo los de la ola inglesa y algunos grupos también, pues alemanes, italianos y demás, eran hijos de la guerra. O sea, nacieron bajo bombardeo. John Lennon nace, sus primeros días al menos fueron bajo un bombardeo de los nazis a Liverpool. Entonces eran hijos de la guerra y rompen con la guerra, y rompen con lo tradicional. Con lo tradicional son los estudiantes de Tlatelolco, son la Revolución de Emiliano Zapata, que era un grupo que también me gustaba mucho en ese tiempo. Eran los Duk Duks, el Three Souls in My Mind, en fin, que yo también con mis primos y con mis tíos los escuchaba, ¿no? Y no entendía mucho de lo que decían, pero me gustaba su música. Entonces entiendo un día que esta era la primera generación en la que los jóvenes eran libres, la primera generación en la que los jóvenes decidían por sí mismos. Creo que la ruptura fue a lo mejor demasiado fuerte, porque el distanciamiento también provoca resentimientos, pero fue un determinante el
escuchar a los Beatles, ¿no? Los Beatles eran los que dictaban la agenda, sí, hasta del pensamiento mundial, ojo, ojo. Entonces, ya cuando tengo acceso a los cancioneros, porque había libros donde tú podías leer la letra de la música de los Beatles, bueno, esperaba yo a que pasaran la hora de los Beatles, grababa yo canciones en una grabadorcita que tenía de cassettes, y luego lo reproducía y buscaba la canción y me las aprendía. Entonces también aprendí a hablar inglés. Aprendí la diferencia entre las palabras en inglés, cómo se pronunciaban, o como el estilo de hablar y de escribir de los ingleses y los americanos. Luego empecé con otros grupos también americanos a entender la música, pero principalmente con los Beatles. Y luego curioso, porque me fueron acompañando en mi crecimiento personal esta transición entre cómo eran los primeros Beatles, que oía yo ya más en la secundaria con mi noviecita de la secundaria y demás, y después en la prepa con otro tipo de pensamiento, cómo me acompañaron sus álbumes, en donde yo creo que los preparatorianos de ese tiempo escuchaban en su evolución con los Beatles, y luego ya los discos últimos de su producción, que yo creo que escuchaban los universitarios en una edad más avanzada y que a mí me acompañaron en mis años de universitario en la Ciudad de México. Entonces como que yo tuve una época, una bitlemanía que me acompañó en el mismo ritmo de edad que yo creo que fue la que acompañó a los chavos en su etapa en los años 60, ¿no? Muy curioso, y me enseñaron cosas, porque aparte, a ver si no me estoy alargando mucho, pero hay 4 Beatles. Paul McCartney, que es un musicazo, es un monstruo de la música, su voz es impresionante, pero que tiene una tendencia como más comercial. John Lennon, que era para mí, o sea, yo soy lenonista, de hecho algún día decía yo soy marxista, lenonista, guadalupano. Entonces, John Lennon fue un gran pensador, un gran maestro, pues hasta como social y espiritualmente hablando, y ayudó mucho a entender el por qué los Beatles fueron una banda que cambió a la sociedad, no nada más en lo musical, sino también en lo social. Y estaba George Harrison, que era un místico, él era budista, y su orientación era hacia ese lado, hacia el lado espiritual, hacia el lado universal, ¿no? Sí, como zen. Y estaba Ringo, que era un personaje muy carismático, ¿no? Que también aportaba su precisión en los tambores, que no su locura ni tampoco la gran dimensión en el manejo de la batería, sino su precisión en el acompañamiento a estos otros tres. Y esa conjunción fue muy importante para también, en un momento determinado, escuchar ciertos mensajes en su música que me ayudaron a entender la vida, como si hubiera tenido un hermano que me estuviera hablando al oído, o un amigo que siempre me estuviera hablando al oído, porque yo tuve ausencia de padre. Entonces ese lado también de el que te sientas acompañado como con tus hermanos, pero que te cantan tus vivencias en su música, que te encuentras en su música, que entiendes a la sociedad a partir de su música, pues determinaron muchas cosas para mí, y los Beatles Forever. ¿Y tu álbum favorito? ¿Y tu canción favorita? Mira, el álbum favorito es difícil, la pregunta que me haces es difícil. Yo creo que tengo varios álbumes favoritos. Si tuviera que agarrar alguno, tal vez tomaría el álbum blanco, porque presenta una gama de matices impresionante, ya en un individualismo de cada uno de ellos, buscando su propia personalidad a partir de haber sido los Beatles como grupo. Y después de que hacen un álbum muy importante que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que fue un álbum conceptual inicial en donde cambian la manera de hacer la música, cambian la manera de grabar. Antes se grababa por tomas todo el grupo. A partir de ese álbum se grababa cada quien por separado y se mezclaba. Y entonces salían las rolas y el sonido cambió. Tengo amigos que en ese tiempo decían, es que un día yo oí el disco y sonaba distinto a todo lo que se hubiera hecho en ese momento. Sí. Entonces, pero el álbum blanco ya los tiene ellos como en una batalla por ser ellos mismos en lo individual y por reencontrarse con la producción del grupo. Es muy interesante lo que pasa ahí. Hay canciones increíbles como Across the Universe, como Year Blues, que es una de mis canciones favoritas, ¿no? Como Happiness is a Warm Gun, como While My Guitar Gently Weeps. Pero luego también tengo otros 2 álbumes, ¿no? Que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. Abbey Road es una pieza maestra de la música, y es un grupo tan impresionantemente
vivo como grupo, que hasta cantó su muerte musical con The End, Sí. que fue su última canción del álbum y fue lo último que pues ya ellos pudieron grabar, ¿no? Increíble, ¿no? Que The End. También por ahí Pink Floyd, me encanta, y tiene un álbum que se llama The Final Cut, después de su álbum de The Wall, ¿no? Sí. Que también The Final Cut es su último álbum, ya como grupo, ya su individualismo los estaba llevando al caos, pero también dijeron hasta aquí. Es muy interesante la vida y la música de los Beatles como personas, como líderes sociales, como líderes culturales, y su aportación al mensaje hacia la juventud y a la confrontación con los grandes poderes de la guerra, del dinero, ¿no? Ya con esto termino. Cuando John Lennon expulsan literalmente a John Lennon de Inglaterra por devolver su medalla, les dieron una medalla de miembros del Imperio Británico, y él, en una intervención que hace Inglaterra en una de las guerras que en ese momento había por el mundo, aparte de la de Vietnam, John Lennon dice: yo no estoy de acuerdo con eso, y si esto es ser miembro del Imperio Británico, yo no quiero ser. Devuelve su medalla, se escandaliza todo el mundo, lo acaban expulsando, y llegando a Estados Unidos se empieza a encontrar con la banda protestante allá, ¿no? De la banda contestataria, y al rato ya andaba en las marchas antiguerra de Vietnam con los del grupo, o sea, con grupos sociales y con el Partido Comunista, y pues se convirtió así como en un peligro para el gabacho, ¿no? Estaba muy loco el compa. Me parece un tema guardadas todas las proporciones, y un liderazgo tan importante como el que nos lleva a la construcción y a la consecución de este gran cambio que están dando en México a partir del movimiento Regeneración Nacional. Lo digo guardadas las proporciones de todo tipo, porque John Lennon en sí no era un político, aunque hacía política, ¿no? Pero los Beatles fueron eso para mí, ¿no? Y han sido eso para mí. ¿Y tu canción favorita? Mi canción favorita es A Day in the Life, pero tengo muchas otras, ¿no? Ya te las mencioné. I Want You, She's So Heavy es muy buena también, Sí. de otras, pero Day in the Life me parece una obra maestra. Bueno, para quien sepa, ¿no? El día que yo me muera, con esa me entierran, con música de los Beatles, pero esa no puede faltar. Esa va a ser una canción con la que yo siempre voy a estar identificado. Y yo, en mi caso, escuché a Jeff Beck en el Teatro Metropolitan y tocó de manera instrumental A Day in the Life. Ah, sí. Y te aseguro que muchos ahí empezamos a llorar porque, puta, su manera de tocar, increíble. Y también la he escuchado con Neil Young, A Day in the Life. Y tú, bueno, también eso la fue guitarra. en un concierto junto con Paul McCartney y demás. Hay un concierto que hicieron, creo que en homenaje a John Lennon, si no me equivoco, en un aniversario luctuoso o algo así, en donde Neil Young junto con Paul McCartney y otros artistas interpretan A Day in the Life. O a lo mejor hay un concierto solo, lo voy a buscar en YouTube. Sí, es una tarea para todos. Órale. Pero Humberto Aldana, qué gusto escucharte y qué gusto compartir ideología política y también musical. Ya habrá tiempo para la segunda parte de Sí, hombre, seguir ¿sabes? hablando de la música. Dinos de qué distrito eres candidato. Del Distrito 3 Federal, Distritos en Quintana Roo. en Quintana Ajá. Roo. Bueno, pues Humberto Aldana, muchas Y solo gracias. con Morena, perdón la interrupción, solo con Morena no estoy en ninguna coalición, solo Morena. Va solo. Vamos solos, pero no estamos solos. Ya Entonces, lo vimos en las calles. Entonces, este 2 de junio, voten por Morena aquí en Cancún, Benito Juárez. Así Muchas es. gracias, Humberto Aldana. A ti, Sergio.